No siempre se ha entendido la independencia de la misma forma. Con el correr del tiempo, han aparecido diversas formas de estudiarla, entenderla y contarla. Pero, ¿qué pasó durante las independencias hispanoamericanas? ¿Iniciaron estas con un grito en la parroquia del pueblo de Dolores? ¿O iniciaron por negarse a prestar un florero? Quizás sea necesario descifrar lo que imaginaban personajes como José de San Martín o Simón Bolívar, o remitirnos a hitos emancipadores como la Revolución de Haití. A continuación, abordaremos cómo han evolucionado los discursos y las narrativas sobre este periodo de la historia, a sabiendas de lo complicado y arbitrario que es intentar generalizar las ya fragmentadas y diversas tradiciones historiográficas en un corto video. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! Es así que partiremos de las ideas épicas y de aquellos relatos sobre personajes heroicos y grandes hazañas. La batalla de Ayacucho, el sitio Cuautla, Miguel Hidalgo o Bernardo O'Higgins, y la construcción de relatos sobre esta base. Este pensamiento nace en el siglo XIX, a mediados del mismo, y por lo general está ligado al hito fundacional de la mitología republicana. Sus análisis y sus interpretaciones se basan en una perspectiva enteramente nacionalista. Es habitual que en la historiografía del siglo XIX se intente dar sustento a la existencia y a la creación de las nuevas identidades nacionales, narrando los hechos independentistas desde una visión maniquea que enfrentó a los libertadores con los colonizadores, o dicho de otra forma, los buenos contra los malos. ¡Coronel Rondón! ¡Salve usted la patria! Es a partir de los años 60 del siglo XX que aparece en lo que algunos historiadores como Manuel Schutz señalan es la primera ola de estudios revisionistas, una generación que con su trabajo comenzó a criticar las versiones nacionalistas y oficialistas de la independencia. Es también en esta década donde la propagación de pensamientos como el marxista y la propuesta de una historia social impulsaron el estudio de otros estamentos como lo fueron las bases sociales de los ejércitos revolucionarios. Incluso es en esta generación donde con la influencia de teorías como la teoría de la dependencia se plantea que los contextos locales y nacionales no son suficientes para comprender los procesos emancipadores hispanoamericanos. Ahora bien, como se planteó al comienzo del video, no existe una línea que determine cómo estudiar la independencia. Y además de las corrientes marxistas, en los años 60 y los posteriores años 70 debemos hacer mención de dos corrientes que en su momento fueron antagónicas. Estamos hablando de las corrientes culturalistas y las corrientes liberales. Las corrientes culturalistas negarían, o cuando menos, menospreciarían el carácter revolucionario de la independencia, ciñéndose a que la sociedad de la época mantenía un fuerte vínculo con la tradición y las jerarquías hispánicas. Las corrientes liberales, por su parte, reivindicaron el ideal ilustrado moderno y los valores liberales, pues ven reflejado en la independencia las bases del republicanismo, la libertad, los derechos del hombre y los derechos del ciudadano, lo que dentro de su planteamiento significó una auténtica revolución. ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Llegados a este punto, podemos preguntarnos si llegó a predominar alguna de estas corrientes. Tomando como referencia al historiador Elías Palti, las visiones de la época convergerían naturalmente hacia el tópico de la revolución inconclusa. La intervención criolla, que pronto asumiría el control de dicho proceso, desplazó a otras fuerzas sociales que, según se afirma, lo habían puesto en movimiento, logrando diluir su potencial democrático y revolucionario, el cual permanecería de todas formas como una promesa incumplida en espera de su redención futura. ¿Quién demonios escribió esto? No sé, señor. Por otra parte, los inicios de los 90 consolidaron muchas de las ideas que nacieron en los 60s y 70s y que posteriormente se harían comunes en el siglo XXI. Con Franco y Xavier Guerra, por ejemplo, se argumenta y se populariza la tesis que considera de forma manifiesta la relación entre la Revolución Francesa y las revoluciones hispánicas.
entre lo ocurrido en la península entre 1808 y 1809 con la invasión napoleónica y las diversas interpretaciones de este suceso en América. Con este mismo autor, también es válido señalar el cambio de pensamiento respecto de aquellas ideas que conceptualizaron arbitrariamente la existencia o no de un nacionalismo americano. Pues, como él mismo señala, con la idea de mostrar que no es posible una posición ideológica homogénea, ni todo lo francés es moderno, ni todo lo español es tradicional, para referirse a un contexto que combina ideas, imágenes, pasiones y juicios de valor de múltiples actores. Sire, os lo suplico, resguardaos detrás de vuestros hombres y dejadme a mí intentar parlamentar. ¿Con armas en la mano? Guardad eso, cambrón. Pero Sire... Mierda. ¿Decíais? No, nada. Es de esta forma que las ya 2 décadas del siglo XXI, en lo que podríamos nombrar como la nueva corriente historiográfica del siglo XXI, es usual que se estudie las independencias latinoamericanas desde una perspectiva atlántica, haciendo un análisis conjunto de los contextos americanos y el panorama de la metrópoli en Europa. Es también claro que esta nueva corriente ha incluido de forma recurrente a diferentes sectores sociales como las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes, y que se ha permitido cuestionar algunos de los cánones que paulatinamente han definido a las independencias. Es así que trabajos como los desarrollados para entender el contexto en el que se desarrolló el proceso revolucionario haitiano hayan servido para entender algunas de las luchas anticoloniales en Venezuela y la Nueva Granada, en función de la influencia que ésta generó dentro de los círculos políticos y subalternos. Otros, en cambio, estudian directamente la relación entre el contexto de la península y los contextos regionales, a partir de, por ejemplo, el análisis comparado de fenómenos como la formación juntera luego de la invasión napoleónica. No obstante, como menciona la historiadora Catalina Reyes, son muchos los enfoques de investigación que no han sido desarrollados para dar un mejor entendimiento de los procesos independentistas. Por mencionar algunos, están la perspectiva geográfica y del territorio, la Primera República entendida desde los problemas del tardío colonial, las revoluciones y la inserción del continente en la modernidad, y el problema de la construcción de nacionalismo y las nuevas identidades. Claro, absoluta independencia, libertad y soberanía del territorio y del pueblo de Chile, de la corona española, su rey Fernando VII o de cualquier otra región extraña. Juro a Dios y prometo a la patria, bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna, sostener tal voluntad. Es de esta manera que el Florero de Llorente o la historia biográfica de José de San Martín no son suficientes para entender todo aquello que engloban los procesos independentistas de Hispanoamérica. Trayendo de vuelta al historiador Francois Xavier Guerra, solo es posible arriesgarse a definir lo que fue la independencia después de haber captado y medido geográfica, social y culturalmente todas aquellas variables que la componen y le dieron forma. La complejidad de estos procesos no depende únicamente de la idea emancipadora de las colonias españolas, portuguesas o francesas. No es posible analizar la independencia de Haití de igual forma que las independencias de México, Argentina o Colombia. E incluso es aún más complejo de analizar si es que tomamos en cuenta las variantes internas de cada una de las regiones. Pero, como hemos visto, las interpretaciones y las formas en que comprendemos no solo la independencia, sino la mayor parte de acontecimientos históricos, dependen del momento desde el cual se estudia y se intenta analizar, y claro está, de una intencionalidad propia de cada sujeto o corriente de estudio. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. En este corto video, desentrañamos un poco la evolución de un discurso que inició con un fuerte vínculo con los relatos épicos y nacionalistas, y que fue transformándose con el paso del tiempo en una serie de estudios que problematizan un periodo de la historia que es más que un grito, una rebelión, un héroe, una bandera o una batalla. Si te gustó el video, dale like y comparte.